Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y vamos a continuar con el estudio en este Evangelio, en este libro, el cual falta poco para llegar al final, concluir con el estudio de este libro. Y lo que hoy vamos a leer y tener en consideración será la última Pascua del Señor y la primer Santa Cena. La última Pascua y la primer Santa Cena del Señor. Vamos a leer el capítulo 26 del versículo 17 hasta el versículo 29. Es un texto también extenso, pero es el texto que cubre todo este acontecimiento que fue realmente especial. Vamos a leer ahí, que dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos aquí en presencia de la última Pascua, la primera Santa Cena, como dije, pero tenemos acá una cena, tenemos un lugar, pero en esta cena vemos el recuerdo del pasado, vemos el recordatorio del presente, y también vemos un recordatorio, un memorial de lo que va a ocurrir en el futuro. Si ustedes se fijan, esta cena era especial porque tanto el pasado como el presente como el futuro estaban representados dentro de ese aposento alto, de esa cena que el Señor iba a tener con sus discípulos. Porque el Señor dijo primero que preparen la cena de la Pascua. La cena de la Pascua representaba o conmemoraba la salida de Israel de Egipto, pero también en ese momento Él instituyó la cena del Señor, la Santa Cena, el partimiento del pan, que es lo que nosotros en este momento, en este tiempo, en el presente, celebramos, y en el día de hoy celebramos. Pero también el Señor hace una referencia de que no va a tomar nuevamente de ese fruto de la vid y participar con ellos, con todos los discípulos, hasta aquel día cuando esté en gloria, cuando sea el reino de mi Padre, dice el Señor. Entonces, Cristo estaba proyectándose hacia el futuro en esta misma cena. Entonces tenemos el pasado, tenemos el presente, tenemos el futuro en esta cena solemne. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta nueva y solemne reunión o conmemoración que el Señor iba a instaurar en ese momento, que es la Cena del Señor? ¿Cuál era el propósito
¿Qué diferencia había entre esa celebración, la Santa Cena, y la Pascua? ¿Y qué cosas tenían en común estas dos representaciones, estos dos memoriales? Y también nos preguntaremos por qué debemos participar los creyentes de la Cena del Señor, de esto que Cristo instituyó esa noche anterior a la cual Él iba a ser entregado esa noche y luego iba a padecer en la cruz. Y vamos a ver estos 3 puntos. Primero, el pasado, la Pascua. La Pascua es conmemorando el pasado. Y si nosotros nos fijamos en el Evangelio de Lucas, en capítulo 22, cuando Lucas escribe acerca de este acontecimiento, esta cena, dice que el Señor le dijo a sus discípulos que había estado esperando esa cena, que Él había deseado con mucha necesidad, con mucha ansia, poder participar con ellos de esta última Pascua. Eso es Lucas capítulo 22, versículo 15. ¿Cuáles eran los pensamientos que debían haber estado en la mente del Señor al enviar a sus discípulos a preparar esta Pascua? Él había estado ya en otras Pascuas, el Señor. Recuerdan que el Señor era de la tribu de Judá, era un judío, era un israelita por medio de la carne, pero Él había estado en varias Pascuas, desde que era niño, cuando era joven, cuando Él comenzó su ministerio, Él estuvo también celebrando la Pascua. Pero esta era una Pascua especial. Y entonces vemos acá que se cuenta de esta Pascua porque era algo especial, una cena especial. Cada detalle de esta comida tendría un profundo significado, porque ahora el Señor iba a representar algunos de esos elementos que estaban en la cena de la Pascua, las iba a representar en su misma persona y en su obra que Él iba a hacer en el día de mañana, en la cruz. En principio, la Pascua era la conmemoración de la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, esa noche que Israel salió de Egipto, ellos tenían que matar un cordero o un cabrito, tenían que asarlo al fuego, tenían que acompañar esa cena con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esa era la comida esa noche. Esa noche pasaba el ángel de la muerte por todo Egipto. Pero las casas donde estaba esa sangre de ese cordero que ellos habían pintado, los marcos de las puertas y el dintel de la puerta, el ángel de la muerte pasaría por ahí y no había ninguno que iba a morir en esa casa. Entonces esa sangre tenía una representación, y era la representación de que allí no iba a haber muerte. Pero en todas las casas de los egipcios había muerte porque no estaba la sangre en la puerta. Entonces tenemos ahí el cordero, tenemos la sangre manchando la puerta, tenemos las hierbas amargas, los panes sin levadura, el cordero asado y la salida del pueblo de Israel esa misma noche. Dice que salieron apurados, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. Dios había hecho esas grandes maravillas para que ellos puedan salir de la tierra donde ellos estaban esclavizados. Pero esa no fue la única Pascua, porque desde ese momento Dios les dijo al pueblo de Israel: la Pascua la celebraréis generación tras generación. Eso estaba en la ley. En Éxodo capítulo 13, versículo 14 dice que de generación en generación celebraréis esta noche, esta Pascua, esta cena. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer memoria de lo que había ocurrido esa noche. Ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho por ellos. Por eso ellos tenían que conmemorar. La Pascua se continuó celebrando en memoria de lo que Dios había hecho por Israel. Los israelitas guardaban esta celebración. Era una de sus fiestas favoritas, podemos decir. Era quizás la fiesta más importante que tenían los judíos. Y entonces ese memorial se fue pasando de generación en generación. Pero ¿por qué es que Dios puso esta conmemoración? ¿Por qué le dijo a los judíos que ellos tenían que conmemorar todos los años, el mismo día? En esa noche tenía que sacrificar el cordero y tenía que participar de esa celebración. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Como aquellos israelitas, somos seres humanos, ¿no? Y tenemos la
la costumbre de olvidar las cosas que tenemos que recordar. Tenemos la costumbre de recordar las cosas que tenemos que olvidar. ¿No es así? Cuando nosotros tenemos que recordar algo, yo siempre me olvido las cosas, ¿no? Hoy me olvidé las pilas en casa, las pilas del micrófono, tengo que ir a buscarlas. Pero nosotros somos buenos para recordar ¿qué cosa? Los fracasos que hemos tenido, con los cuales hemos ya tratado con el Señor y que el Señor nos ha perdonado. El Señor nos dice, tenés que seguir adelante, pero nosotros somos buenos para recordar esas cosas, esos fracasos, y desanimarnos en nuestra vida. Somos buenos también para seguir recordando las ofensas que hemos recibido quizás de algún hermano, de alguna hermana de la congregación, y que nosotros hemos perdonado, pero, entre comillas quizás perdonado, pero seguimos recordando eso, seguimos teniendo ahí esa raíz que no se va. Seguimos recordando esto, cuando ya lo hemos perdonado y debemos olvidarlo. Pero somos buenos para recordar algunas cosas. Sin embargo, somos malos para recordar las cosas importantes. Somos malos para recordar o para olvidarnos, somos buenos. Cuando alguien nos dio una mano, ¿no? Nos dio una mano en algo, nos dio una ayuda, y para eso somos fáciles para olvidar. Somos buenos para olvidar. Somos buenos para olvidar cuando alguien nos apoyó en un momento difícil, de mucha dificultad en nuestra vida, pero pasaron los años y nos olvidamos de eso. ¿No es así? Pero sobre todo somos buenos para olvidar los favores que Dios nos ha dado. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y cuánto de nosotros recordamos todo lo que Dios nos ha dado? Desde que hemos conocido al Señor y hasta este momento, nos ha surtido de todas las bendiciones, no solamente la de la tierra, sino también la del cielo. Y somos malos para recordar esas cosas. Somos buenos para olvidarlas. Pero también somos buenos para olvidar la paz de Dios, la paz con Dios, y andamos entristecidos, andamos preocupados. Somos malos para recordar, somos buenos para olvidar. Muchas veces nos olvidamos de las bendiciones que tenemos en la familia en Cristo, la iglesia local. Es una gran bendición que Dios nos ha dado, pero nosotros no olvidamos eso. No lo tenemos en mente. Somos buenos para olvidar lo que tenemos que recordar. Por eso es que no debemos preocuparnos en que el pueblo de Israel era muy parecido a nosotros en eso. El pueblo de Israel llegó a olvidar la celebración de la Pascua. Llegó a olvidar en ciertas ocasiones en su historia celebrar la Pascua y acordarse como nación de lo que Dios había hecho por ellos. Si bien individualmente había familias que seguían teniendo esa celebración, en Israel en muchas ocasiones, en lo que es la nación, esa fiesta quedó olvidada, no se recordaba. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque la Escritura nos deja aquellos momentos donde el pueblo otra vez tuvo un avivamiento y comenzó a celebrar nuevamente esa fiesta. Comenzó a recordar otra vez lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Tenemos en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 30. Fíjense este versículo, dejen su dedo ahí en Mateo, pero segunda de Crónicas, capítulo 30, en los tiempos del rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Versículo 1. Este era uno de esos reyes buenos, uno de esos reyes que se dice que eran como David su padre en las tribus de Judá. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. ¿Y por qué se nos deja en la Escritura este texto? Porque en Israel había tiempos donde, primero que el reino estaba dividido. Había 10 tribus en el norte, esos no celebraban la Pascua. Muy pocos descendían a Jerusalén desde el norte para celebrar la Pascua.
pero los que estaban en Judá también se habían olvidado. Entonces, en este momento de avivamiento en Israel, ¿qué fue lo que ocurrió? Ezequías, el rey, le mandó cartas a quienes, a todo Israel y Judá. ¿Por qué? Porque también invitó a los del reino del norte y a los del reino del sur también, a Judá. Dice a Efraín y a Manasés. Manasés estaba del otro lado del Jordán, vivían de ese lado, o sea, estaban lejos. Los envió y dice que los invitó, vengan a celebrar a Jerusalén la Pascua. ¿Por qué? Porque esto estaba en la ley, era la conmemoración de lo que Dios había hecho por ellos. Pero ellos eran prontos para olvidar esos favores que Dios había dado. En 2 de Reyes capítulo 23 vemos lo mismo en el tiempo de Josías, otro de los reyes buenos de Israel, de Judá, perdón. Josías también hizo una Pascua que hizo participar a todo Israel. Todos los que quisieran venir participaban a recordar esa noche cuando Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Pero también se celebró una Pascua en el tiempo de Sesbazar. En el libro de Esdras nos cuenta acerca de esto, cuando el remanente de Israel volvió de la cautividad, del cautiverio de Babilonia, ellos también tuvieron un tiempo donde pudieron volver a recordar el tiempo de la Pascua. Ahora, esta Pascua era especial. Volvamos a Mateo capítulo 26. ¿Por qué era especial? Porque en esta Pascua, cuando todos los judíos estaban llevando su cordero o su cabrito al templo para ser sacrificado y comer la cena de la Pascua y recordar lo que Dios había hecho con Israel hacía mucho tiempo atrás, hacía muchos años atrás, cuando esto ocurría, el Cordero de Dios estaba siendo preparado para ser sacrificado por toda la humanidad. Cristo mismo iba a ser crucificado, iba a derramar su sangre, iba a representar ese Cordero. ¿Se acuerdan la representación de esa puerta, esos marcos de las puertas con la sangre del Cordero? Bueno, la cruz ahora iba a estar manchada con esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, desde la creación, desde antes de la creación. Apocalipsis capítulo 13. Ahora, los judíos estaban preparando los corderos. Dios estaba preparando el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso era especial. Ahora, ¿de qué forma se preparó esta Pascua? Y es lo que vamos a ver ahí en capítulo 26. Si me acompaña en capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, viniendo los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos ya sabían que Jesús iba a celebrar esta Pascua. Aunque ellos sabían que Cristo iba a ser crucificado, que Él se los había dicho, ellos entendían que Cristo iba a comer esa Pascua con sus discípulos. Entonces ellos lo que hicieron fue preguntarle primero al Maestro, al Señor. Le preguntaron, ¿dónde querés que preparemos para la Pascua? Ellos sabían que no tenían una casa propia, menos en Jerusalén, era la capital del reino, la capital de la nación. Era difícil tener una casa en Jerusalén. Generalmente los que venían alquilaban lugares, rentaban lugares para estar. Algunos iban a las aldeas, pero ellos no tenían una casa. Y entonces le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Para celebrar la Pascua. Y esto era un pequeño gesto, hermanos. Ellos le dijeron al Señor, le preguntaron, ¿dónde quieres tú que preparemos? Esto era un pequeño gesto, un pequeño detalle que tenía un gran significado en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros realmente estamos dispuestos a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ellos no dijeron, mirá Señor, a nosotros nos parece que acá es un buen lugar. Yo vi un lugar acá que podemos rentar, podemos alquilar, tenemos un poco de dinero, podemos preparar ahí. Ellos dijeron, ¿dónde quieres tú? Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? ¿Qué es lo que vos querés? No lo que yo quiero.
Y eso era interesante porque ellos dijeron, Él es nuestro Señor y nuestro Maestro. Él es el que debe decidir por nosotros. ¿Dónde quieres que preparemos para la Pascua? Ahora Él les dijo entonces, fíjense el versículo 18, y Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, Maestro, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Evangelio de Lucas es un poco más extenso el relato de este versículo. Dice que les dijo a ellos, cuando entren en la ciudad va a haber un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde ese hombre entre, ahí entrad y preguntad y decirle al dueño de la casa, el Maestro va a celebrar la Pascua y lo va a hacer en este lugar. Y es interesante porque no sabemos cómo se llamaba este hombre. Dice, id a cierto hombre. Probablemente era un amigo del Señor, probablemente el Señor ya había hablado con él, probablemente ya era un discípulo. No conocemos su nombre, no sabemos quién es. Y después de esto nosotros no sabemos más nada de este hombre. Pero ¿saben qué? Este hombre, lo que sí sabemos de él, es que él puso a disposición de Cristo su casa. Y no era poca cosa, hermanos. No era poca cosa, porque este era un aposento alto, era un lugar lujoso donde iban a celebrar esta Pascua. Pero quedó como una representación, como una memoria a través de todas las generaciones, que sabemos que hubo un hombre que rindió todo lo que él tenía, lo que podía dar al Señor, lo rindió para el Señor. La pregunta es si nosotros podemos hacer lo mismo. Si nosotros tenemos la misma actitud de decir, Señor, todo lo que tengo en realidad es tuyo, pero yo lo voy a dar para vos. Lo que vos me digas, para lo que vos quieras, voy a dártelo. Esto era lo que ese hombre hizo. Tengo un aposento alto ahí, lo podría alquilar, pero lo voy a dejar para el Señor. Y eso fue lo que hizo. ¿Y cómo recordamos a ese hombre? No por su nombre, sino por lo que él hizo y por lo que él puso a los pies del Señor. Un aposento alto que fue el lugar de la Pascua y de la cena del Señor. O sea, lo que él hizo, que quizás fue poco. Es interesante porque Jesús a veces utilizaba lo poco que la gente tenía. Por ejemplo, aquel niño que tenía 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces, y lo multiplicó para hacer una gran comida para 5.000 hombres. En este caso utilizó un aposento alto, un lugar, un salón, para que se lleve a cabo esta celebración que hoy en día todavía la estamos celebrando y la vamos a recordar hasta que Cristo venga. Imagínense eso. ¿Qué podemos nosotros dar por el Señor? Y el Señor no olvida lo que nosotros damos por Él. Ahora también ese aposento alto, ¿saben qué era también? ¿Qué fue también ese aposento alto? Que este hombre que no sabemos quién era. ¿Saben qué pasó ahí? Ese fue el lugar donde empezó a nacer la iglesia. Porque en Hechos capítulo 1 vemos que los discípulos estaban ¿dónde? En el aposento alto. Y estaban ahí reunidos como 120 de los discípulos. Y ahí empezó la iglesia. Era podemos decir, el primer salón de iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que decidió decir, bueno, esto es mío, pero se lo doy al Señor, que Él lo use como Él quiera. Estamos dispuestos a decirle al Señor dónde quiere que prepare la Pascua. Estamos dispuestos a decirle al Señor, acá tenés el aposento alto, usalo, es para vos. ¿Estamos dispuestos a eso? Los discípulos hicieron como Jesús. Fíjense en versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué nos dice este versículo? Los discípulos hicieron exactamente lo que Cristo les había dicho que hicieran. Ellos no improvisaron. Ellos no dijeron, bueno, a mí me parece que, bueno, sí, estamos en el aposento alto y qué sé yo, pero vamos a hacer como nosotros queramos. Tengo una idea. A veces se nos ocurre la idea, bueno, vamos a hacer, me parece que así es mejor. Los discípulos hicieron exactamente lo que el Señor les dijo que hicieran.
Y eso es lo que también a veces nosotros es una enseñanza para nosotros, hermanos. Spurgeon dijo así: si los discípulos de Cristo hicieran lealmente lo que Jesús les había ordenado o encomendado, siempre cumplirían bien sus encargos. El problema es que a veces nosotros queremos ser un poco más inteligentes, un poco más sabios que Dios. Y por eso no hacemos exactamente lo que Dios nos manda, hacemos un poco de todo, ¿no? Los discípulos hicieron lo que el Señor les dijo. Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Qué ocurrió? Ellos ya habían preparado la cena, habían preparado para que comieran la Pascua, el lugar, todo. Estaba el cordero ahí, estaban las hierbas amargas, estaba el pan sin levadura. Versículo 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Estaban todos ahí, los 12 apóstoles, Judas incluido. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Y saben qué? Esa cena, que para ellos era una cena especial, para Cristo era una cena especial. Porque Cristo dijo: no saben cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Y esa cena que parecía todo felicidad, estaban todos contentos, era una cena donde iban a honrar al Señor, tenían al Señor ahí, iban a charlar, el Señor les iba a enseñar. En esa noche el Señor les lavó los pies a sus discípulos y les enseñó una enseñanza práctica ahí. Oró por ellos, les dio enseñanza, les dio mandamientos en esa noche. ¿Pero qué les dijo? Algo que ellos no esperaban. De cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ellos quedaron mirando, quedaron pensando: ¿qué está diciendo el Señor? De repente esa cena se tornó amarga como esas hierbas amargas que ellos estaban comiendo ahí. Y el Señor dice: de cierto os digo. ¿Por qué? Porque el Señor utilizó esas palabras, las cuales había utilizado muchas veces para dar enseñanzas a la multitud, a sus discípulos. ¿Por qué? Bueno, ellos sabían que Jesús no era un mentiroso. Sabían que Jesús no mentía. ¿Podemos decir nosotros lo mismo de nosotros mismos, que no mentimos? Debemos apuntar a eso, a ser como Cristo. Pero ellos sabían que Jesús no mentía. Y ellos sabían que Jesús no iba a hacer un chiste de esto, ¿no? De este tema. Él no iba a ser gracioso, no iba a hacer una gracia en cuanto a esto, una broma de este sentido. Pero Él utilizó estas palabras. ¿Por qué? Porque esto iba a ser tan impactante para los 11, obviamente no para Judas, porque él lo sabía, pero iba a ser tan impactante esta noticia para los 11 que él tuvo que decir: de cierto os digo. No había ninguna duda que lo que Cristo estaba diciendo ahí era la verdad y que alguien esa misma noche le iba a entregar a las autoridades para que lo crucificaran. Pero ¿saben? Es interesante que, fíjense lo que dice versículo 22. Y entristecidos en gran manera, antes estaban contentos. Podemos leerlo, podemos ver, prepararon, estaban listos. Y ahora, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Cuando Cristo les dijo esto, yo pensaría que algunos de los discípulos hubieran pensado: bueno, ¿será Pedro? ¿Será Pedro, Señor? ¿Es Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro hace un tiempo atrás se había interpuesto entre la voluntad de Dios y el camino que Cristo tenía que seguir hacia la cruz. Y entonces Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces alguno habrá dicho: ¿es Pedro? No. Alguno habrá dicho: ¿es Juan? Aunque él se sienta al lado tuyo y es el discípulo amado, pero él en una oportunidad quiso que descienda fuego del cielo, que los consuma a los samaritanos. Capaz que es él. O su hermano Jacobo, el cual también eran los hijos del trueno, hombres impetuosos. ¿Serán ellos? ¿O alguno de ellos? No. Cada uno de ellos preguntó: ¿seré yo?
hicieron una introspección en ese momento. Ni siquiera preguntaron, ¿será Judas? No estaban desconfiando de Judas. Cuando escuchamos esto de los discípulos, tenemos al menos dos enseñanzas acá. Primero, ninguno de ellos confiaba en sí mismo. Podemos decir, ninguno de ellos podía poner las manos en el fuego por sí mismo. Si bien Pedro, dentro de algunos versículos, él va a decirle a Cristo, yo, aunque todos los demás se escandalicen, yo no. Yo no voy a huir, yo no me voy a escandalizar. No te voy a negar, Señor, le dijo. Pero eso fue después de ¿qué? De estas palabras. Y entonces, ahí ni siquiera Pedro confiaba en sí mismo. Y entonces el mismo Pedro preguntó, ¿seré yo? Desconfiaba de sí mismo. Y esto era algo bueno en los discípulos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, porque no sabemos cuán fuerte puede ser la tentación que el diablo nos ponga delante de nosotros y hasta dónde nosotros podemos llegar si el Señor nos suelta la mano. Lo que podemos hacer, no lo sabemos. Si somos sinceros, hoy en día estamos pensando, yo estoy andando bien con el Señor. Yo estoy andando en una santidad progresiva con el Señor. Estoy viendo un crecimiento espiritual en mi vida. Entonces puedo decir, no, yo no soy, Señor. No te voy a entregar. Pero nuestra respuesta debe ser la de los discípulos siempre. ¿Seré yo, Señor? Porque la verdad es que si no es por tu gracia, te puedo entregar, te puedo negar, puedo salir corriendo. Lo segundo, primero que no confiaban en sí mismos, y lo segundo es que no sospechaban de Judas. Eso es interesante también, porque Judas era el traidor, pero era un ladrón también. Él robaba, sustraía de la bolsa, de las ofrendas. Y ¿saben qué? Ninguno de ellos se dio cuenta de eso. Ninguno de ellos mostró su dedo acusador. Dijo, este es un ladrón, es seguro que es él que te va a entregar. Es así. Él era uno de esos hipócritas que podría recorrer todo el mundo y pasar desapercibido y sin levantar ninguna sospecha. Y de esto, hermanos, puede ser que veamos en nuestra vida personas que conocemos como creyentes, entre comillas, pero que al final de los días abandonan al Señor, se van al mundo. Y después decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si lo veíamos siempre viniendo a las reuniones, cantando las alabanzas con gran fervor? Lo veíamos atento, escuchando la palabra de Dios. Era un creyente ejemplar. No nos dimos cuenta qué pasó, pero se fue al mundo. Abandonó al Señor. Ellos no se dieron cuenta de que era Judas, porque era alguien que la hizo bien, podemos decir. Pasó desapercibido, pero no pasó desapercibido delante de Cristo. Para Cristo estaba muy claro. ¿Cuál fue la reacción de Judas? Fíjense versículo 23. Perdón, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Esta palabra del Señor, junto con el versículo 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Estas palabras de Cristo estaban buscando el arrepentimiento de Judas. El Señor sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso el Señor dijo, aquel que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Luego de eso, el Señor en el relato de Juan, dice que le entregó un bocado de pan. Y eso era la representación de que estaba diciendo que él sabía, Jesús sabía que él le iba a entregar. Y además le advierte, lo dice en general, pero dice, a la verdad el Hijo del Hombre va,
porque es la voluntad de Dios que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. No va a salir inocente. Tené cuidado, Judas. No le dijo así, pero es como que le estaba diciendo: Judas, te doy una oportunidad. Mirá que mejor le hubiera sido no nacer a tal hombre antes que cometer lo que va a hacer. Yo no sé cómo Judas no estaba temblando en ese momento. ¿Será porque Judas no le tenía ningún respeto al Señor? Pero el Señor le advierte sobre el castigo y le dice: mejor le hubiera sido no haber nacido a tal hombre. Y la pregunta es: ¿cómo usó Judas su existencia en la tierra? ¿Cómo utilizó Judas los años de vida que Dios le dio en la tierra? Esa es la pregunta. A veces pensamos que es importante haber estado vivo, ¿no? A veces decimos: gracias a Dios porque nos ha dado la vida. Y eso está bien, porque Dios nos ha dado la vida, ¿o no? Nos sostiene, nos ha sostenido a mí 47 años hasta ahora. A veces no quiero decir la edad porque me da un poco de pena. Pero nos ha sostenido, nos ha dado la vida. Pero a veces nos centramos mucho en que es importante haber pasado tiempo en este mundo y disfrutar de lo que aquí se hace en esta tierra. Hay muchas personas, creyentes, hermanos, que piensan: es bueno, es importante poder disfrutar de las cosas de este mundo. Pero muchas veces no echamos a ver lo inconveniente, las cosas inconvenientes que hacemos, como Judas. Y a veces vemos en la historia personajes célebres que han sido un desastre, tristemente célebres, con lo cual sería mejor que no hubieran nacido. Hay muchos de ellos, muchos que han sido genocidas, que han hecho desastres en la humanidad, personas totalmente inmorales, personas que han traído hasta religiones falsas, han introducido en las personas, en los hombres, enseñanzas falsas y han sido tristemente célebres, los cuales podemos decir: qué bueno hubiera sido que no hubieran nacido. Uno de ellos es Hitler, ¿no es cierto? Pensamos: ¿qué se hubiera ahorrado la humanidad de que no hubiera nacido Hitler? Pero se hubiera levantado otro capaz. Y así un montón. Pero saben que Judas estaba yendo por ese camino para ser un tristemente célebre personaje de la historia. Y quizás el más reconocido de todos. Todos conocen a Judas. Todos conocen a Judas. Todos saben lo que Judas hizo. Y entonces el Señor tenía razón. Mejor le hubiera sido no haber nacido a este hombre, pero le dio la oportunidad de arrepentirse. Ahora, se buscaba un arrepentimiento, no se buscaba una pregunta de Judas. Fíjense en versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y Judas preguntó lo mismo que preguntaron los demás. ¿Cuál era la respuesta de Judas? ¿Qué tenía que haber dicho Judas? Judas tenía que haber dicho: Señor, soy yo. Perdón. Me arrepiento, voy a ir a devolver las 30 piezas de plata, no me importa lo que me digan los principales sacerdotes. Si me matan, bueno, que me maten, pero yo quiero estar bien con vos, Señor. Me arrepiento. No hizo eso. Él dijo: ¿seré yo, Señor? Hizo lo mismo que los demás. Hasta en su simulación de la humildad era igual que los otros, pero era tan distinto que los otros. No era un discípulo verdadero. Pero él dijo esto con cinismo, con desvergüenza. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a hacer. Y él sabía que Cristo sabía también.
Y Cristo sabía, obviamente, que era lo que Él iba a hacer. Él sabía, Cristo lo sabía, porque Él había escuchado a Cristo, tú lo has dicho, y Él sabía que Cristo lo sabía. Parece un trabalengua, ¿no? Pero, ¿qué nos representa esto? Cuando estamos frente a una tentación en nuestra vida, y a veces nosotros preguntamos, ¿está bien lo que voy a hacer? Y nosotros sabemos que está mal eso. Y nosotros sabemos, y Dios sabe que eso está mal, pero nosotros también sabemos que Dios sabe que eso está mal. Lo mismo que Judas. Y sin embargo a veces preguntamos, como Balaam, ¿puedo ir? ¿Puedo hacer? Judas preguntó, ¿seré yo? ¿Para qué pregunta si sabe que Él era? Que Cristo sabía, que Él sabía. Y Jesús responde igualmente a su pregunta, tú lo has dicho, esto sería bastante como para que Él se arrepintiera. Esto sería bastante como para que Él se arrodillara en ese mismo momento y dijera, Señor, perdóname. Pero no fue así. Se endureció tanto en su corazón que agarró sus cosas, salió y fue a hacer lo que Él ya había determinado. La dureza del corazón, hermano, si el Señor te está hablando en algún área en tu vida, no endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestro corazón, porque puede ser tarde después. Y ya después no hay lugar para el arrepentimiento. Lo segundo que vemos acá es el tiempo presente, y es la Santa Cena. La Santa Cena era un memorial de Cristo. La Pascua que ellos estaban celebrando era un memorial de lo que había ocurrido años atrás. Ahora iban a ver el memorial de lo que iba a ocurrir. ¿Y qué era ese memorial? Fíjense, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Acá tenemos la conmemoración, la institución de esa primera cena del Señor. Esto era un recordatorio de que Cristo era el Cordero que fue sacrificado por nosotros. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que pensamos? Cristo ya fue sacrificado en la cruz por nosotros. Él es el pan que fue partido. La institución de la Santa Cena no fue una idea de los hombres, hermanos. No fue una idea de los apóstoles. Ellos dijeron, vamos a hacer una celebración nueva, así la iglesia tiene una reunión especial, ¿no? Como nosotros tenemos una reunión especial hoy. Pero no era una idea de los hombres, era la idea y la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo. Él la instituyó porque Él tenía la autoridad para hacerlo. Y como Él tenía la autoridad para hacerlo y la instituyó, esto es un mandato a guardar por los creyentes. Él le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús les dio del pan, lo partió, dice, esto era la representación de ese cuerpo que iba a ser partido por ellos. Él iba a ser quebrantado en su espíritu porque, primero, había uno que le iba a entregar. Segundo, todos iban a huir. Otro le iba a negar, que le conocía. Y todos le iban a abandonar. Él fue quebrantado en espíritu. Él estaba sufriendo cuando estaba orando en Getsemaní y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Por qué? Por el sufrimiento que el Señor estaba teniendo en ese momento. Y ese era el pan partido, cuando nosotros partimos el pan. Tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese era el pan que iba a ser partido. Debemos recordar que Él fue atravesado con los clavos y que Él fue atravesado con la lanza en su costado. Que Él estuvo colgando ahí en la cruz y estaba muriendo de sed. Y que Él fue anteriormente golpeado y burlado
por una cantidad de hombres del gobierno romano, del ejército romano. Lo golpearon, se burlaban de él, lo escupieron en la cara, le arrancaron la barba. Ese era el pan que era partido. Le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso es lo que recordamos. Y la sangre, cuando él le dio la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Esa era la representación de la sangre que sería derramada. Él dice, porque esto es mi sangre, versículo 28, del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Fue derramada ese mismo momento? No, iba a ser derramada mañana. Pero para él ya había sido derramada. ¿Por qué? Porque nada se interpondría entre Cristo y la cruz. Nada se interpondría entre los latigazos que abrieron su espalda y derramaron su sangre. Nada se iba a interponer entre los clavos y la sangre que corría por sus manos y sus pies. Nadie se interpondría entre esa lanza que también partió su costado y fue derramada su sangre. ¿Pero para qué? ¿Para qué todo esto? Para remisión de los pecados. Hoy, hermanos, no tendríamos salvación, hoy no tendríamos redención, hoy no tendríamos la esperanza de estar con Cristo, de estar con Dios por la eternidad. Hoy no seríamos nuevas criaturas, no tendríamos al Espíritu si Cristo no hubiera derramado su sangre por nosotros. Y mucho más, hermanos. Porque esta sangre fue derramada, dice Juan, por los pecados de todo el mundo. La sangre de Cristo que fue derramada, hoy cantamos, la preciosa sangre, ¿no? Cuando yo leo la preciosa sangre o canto la preciosa sangre, decimos, ¿es preciosa la sangre? ¿Ver eso era precioso? ¿Era lindo? No se refiere a la preciosa sangre como algo hermoso, algo lindo, sino al precio de esa sangre, al valor de esa sangre. Eso es lo que quiere decir. Esa sangre tenía tal valor que podía cubrir los pecados de toda la humanidad. Pero acá Mateo escribe y dice que es derramada por ¿cuántos? Por muchos. ¿Por qué? Porque esa sangre fue derramada por toda la humanidad, pero solamente a muchos puede salvar. ¿Por qué? Porque se necesita la fe para creer. Y hay muchísimos que no creen. Hay muchos que no creen que esa sangre es suficiente para limpiar los pecados. Y es por eso que la sangre se derramó por todos, pero fue efectiva. ¿Para cuántos? Para muchos. No solamente para los 11 que estaban ahí, sino también para todos los que iban a creer después, nosotros. ¿Y qué enseñanza podemos tener en cuanto a esto? ¿Qué nos deja enseñanza esta Santa Cena? La primera. Y lo primero es que esta institución que Cristo hace tiene un impacto para con la iglesia. Tiene un impacto para con la iglesia. ¿Por qué? Porque de ese momento la iglesia, los hermanos, los creyentes que se reunían, celebraban todos los domingos, los primeros días de la semana, celebraban el partimiento del pan. ¿Por qué? Alguien que escuchó desde el principio esta predicación, ¿por qué tenían que celebrar eso todos los domingos? Porque somos tardos ¿para qué? Para recordar, somos prontos para olvidar. Entonces, esto lo celebrarán hasta que Él venga, dijo Pablo. Celebrar esta ceremonia hasta que Cristo venga. Y la iglesia lo hizo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Lo hacían continuamente, lo hacían todos los domingos. Pero también en Hechos capítulo 20 dice que se reunían el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan y para escuchar la enseñanza de la Escritura. Es lo que nosotros hacemos. Hoy en día estamos guardando esa institución que Cristo nos dejó como iglesia. Y
En 1 Corintios capítulo 11 se nos habla acerca de la instrucción de cómo se debía celebrar esa Pascua, esa Santa Cena. ¿Por qué? Porque los creyentes allí no lo estaban haciendo correctamente. Y entonces las epístolas también nos enseñan cómo debemos participar, de qué forma debemos venir a celebrar esa conmemoración. Eso es en la iglesia, pero en cuanto a creyentes individualmente, hermano, hermana, si eres un creyente, si eres un verdadero discípulo de Cristo, la celebración de la Santa Cena es para vos. La celebración de la Santa Cena es para mí. Porque es para los creyentes. ¿Por qué? Porque ¿qué incrédulo va a recordar lo que Cristo no hizo por él? Porque él no cree eso. Es para los creyentes. Entonces lo que yo pregunto, lo que nos debemos preguntar es ¿qué estamos haciendo si no estamos celebrando, si no estamos conmemorando la Cena del Señor? Si hay un domingo donde no tenemos nada que hacer, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la Cena del Señor, a la Santa Cena, recordar lo que Cristo hizo por nosotros y estamos haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Si la Santa Cena es para nosotros, es para los discípulos. Y no participar sería quitarle importancia. Es una reunión más. Si voy, si no voy, no voy. O puede ser una suerte de desprecio por el sacrificio de Cristo. Entonces, primero para la iglesia, la conmemoraba, la celebraba, la debemos seguir celebrando, hermanos. Y individualmente debemos celebrarla, debemos conmemorar eso. ¿Por qué? Porque somos prontos para olvidar, sí. Somos rápidos para olvidar las cosas y no debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Lo debemos hacer todos los días, pero hay una reunión especial para hacerlo, es hoy. Y el Señor le dijo, no tomaré del fruto de la vid, versículo 29, hasta que la beba de vuelta, de nuevo, en el reino de mi Padre. Y esto era un aviso de que cuando estén en el cielo, ahí otra vez se iban a reunir todos los discípulos, todos los creyentes, vamos a estar nosotros si es que realmente somos discípulos de Cristo y vamos a estar en la cena de la boda del Cordero. Y ahí es donde otra vez se va a juntar todos los discípulos y van a participar con el Señor de esa cena. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que podemos compartir en esta noche. Y gracias, Padre, porque tú nos has dejado estas palabras para poder recordar el sacrificio de Cristo. Y te pedimos, Padre, que ahora estés también obrando en nuestros corazones para que podamos participar en la Santa Cena justamente hoy en día para que podamos participar de la forma correcta. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.